Muy bien, hemos visto entonces hasta ahora cómo la localización del eje de la articulación subastragalina no es un eje estático, sino es un eje móvil. Hemos visto también que esta localización del eje es diferente y muy variable de unos individuos a otros. Y hemos visto también cómo esta diferencia o esa variabilidad influye en el comportamiento mecánico de la articulación, especialmente en los momentos que se realizan, tanto supinadores como pronadores de la articulación. Bien, con estas ideas en mente, el doctor Kirby propone un sistema de clasificación de los pies en base a la posición del eje de la articulación subastragalina. ¿En qué consistiría este sistema de clasificación? Bien, podemos tener pies, en los que el eje se encuentre medialmente desviado sobre una posición ideal. Y estos pies que presentan un eje medialmente desviado son pies que tienen pronación durante la marcha y tienen síntomas relacionados con la pronación. Por el contrario, podemos tener pies que presentan un eje lateralmente desviado. Estos pies con un eje lateralmente desviado son pies que tienen supinación durante la marcha y tienen síntomas relacionados con la supinación, motivados o derivados de esta posición lateral del eje de la articulación subastragalina. Por otro lado, tendríamos pies que funcionan de forma normal, que presentan un eje que pasa desde la zona posterior de la cara lateral del calcáneo hasta el primer espacio metatarsal o el sesamoide interno, que es lo que el autor Kevin Kirby ha considerado como pies normales. Vamos a ver esto un poco más profundamente. Bien, las desviaciones, entendemos entonces que las desviaciones mediales y laterales en la posición del eje afectan a las fuerzas de la articulación subastragalina y esta posición afecta tanto a las fuerzas reactivas del suelo y los momentos que éstas producen como a las fuerzas musculares y los momentos que estas fuerzas musculares producen. Este sería una localización medial del eje de la articulación subastragalina. Los momentos pronadores de la fuerza reactiva del suelo son mayores. Cuando el paciente camina, la fuerza reactiva del suelo tiene un momento pronador mayor y los momentos supinadores de la fuerza reactiva del suelo son menores en este pie. Cuando caminamos o hacemos fuerza en el suelo, la fuerza reactiva del suelo van a producir un momento supinador menor en este pie. Los músculos supinadores tienen un momento supinador menor. En ese sentido, el tibial posterior, el flexor largo común de los dedos, el flexor propio del primer dedo, no es que estén debilitados, muscularmente se encuentran normal, pero presentan un brazo de palanca menor, con lo cual el momento supinador que producen es menor. Y por el contrario, los músculos pronadores, peroneolateral corto, peroneolateral largo, extensor largo común de los dedos principalmente, tienen un momento pronador mayor, no porque estos músculos estén hipertrofiados, sino porque su brazo de palanca sobre la posición del eje es mayor. Esta sería una representación gráfica para entender este ejemplo. Aplicando la misma fuerza en la quinta cabeza metatarsal que en el proceso medial del calcáneo, lo que nos encontramos es un momento netamente pronador. No porque las fuerzas sean diferentes, sino porque la posición del eje ahora es diferente. Y estos pies van a presentar signos y síntomas relacionados con patología por pronación. Esto significa que van a tener pronación marcada durante la marcha, cuando caminan, cuando andan, probablemente en posición estática, al correr, a la bipedestación y en la práctica deportiva, Suelen tener una convexidad medial en el área del medio pie, que simboliza la posición de la cabeza del astrágalo, y el contorno del tejido blando que rodea la cabeza astragalina se encuentra rotado internamente y es prominente medialmente. Básicamente es lo que siempre hemos conocido como un pie pronado, o los signos clínicos externos que hemos visto en un pie pronado son los que se van a poner de manifiesto en un paciente que tiene una posición del eje medializado de la articulación subastragalina. Este es un ejemplo clínico de un paciente en lo que, haciendo el test de palpación del eje de la articulación subastragalina, se observa una desviación medial del mismo
Este sería el paciente en una posición en carga, en el que se observa una pronación, un valgo de calcáneo, posición relajada de calcáneo en apoyo aumentada, y vemos una convexidad medial que representa cuál es la posición de la cabeza del astrágalo que protuye medialmente. Y también vemos en este paciente en posición de carga, digamos que podemos simbolizar la posición de la cabeza del astrágalo, y sería esta de aquí, y la posición medial o la protusión medial que se produce en la zona medial del pie de estas partes blandas y de la cabeza del astrágalo. Recordar que la mayoría de los estudios habían hablado de que la posición del eje sale de forma consistente por el centro de la cabeza del astrágalo, y lo hemos hablado al principio de la clase. Si nosotros palpamos la cabeza del astrágalo y hiciéramos una bisectriz, esa sería una forma también de representar cuál es la posición del eje, que como se ve en la diapositiva de la derecha, sería muy medializado y debería de ser más o menos la misma que se ve en la diapositiva de la izquierda, en la que hemos representado la posición del eje sobre la planta del pie, después de hacer el test de la palpación directa. Este es otro ejemplo de otro paciente en el que encontramos dos ejes medialmente desviados, pero claramente en el pie derecho el eje es mucho menos desviado que en el pie izquierdo, en la que el paciente se encuentra con una desviación medial muy importante comparado con el izquierdo. Esta paciente, cuando camina o cuando está en posición estática, presenta pronación unilateral mucho más acentuada en el pie izquierdo que en el pie derecho. Los momentos pronadores de la fuerza reactiva del suelo son mayores y los momentos pronadores de los músculos son mayores. Los momentos supinadores de los músculos supinadores son menores. Y la posición del pie es esta que vemos aquí, con el pie izquierdo rotado internamente y pronado. Al caminar, la pronación en el pie izquierdo es mayor que en el pie derecho, debido a que a la posición del eje va a producir un comportamiento mecánico del pie anormal en este sentido. No es de extrañar que las estructuras que controlan la pronación, y en este caso sería el músculo tibial posterior, el ligamento de Sprint, ligamentos deltoideo, las estructuras mediales que intentan estabilizar el pie, estén sometidas a mucho más estrés en este tipo de pies que otros pies que tengan una localización del eje más normal, porque los momentos en este tipo de pies son mucho más pronadores. Ok, esta sería un poco la representación gráfica. Cualquier osteotomía que hagamos de desplazamiento en el calcáneo o del medio pie va a afectar a la localización del eje de la asa, influyendo en la función del pie. Y es en esta idea en la que se basa la mayoría de las correcciones quirúrgicas que se hacen en cirugía para la corrección especialmente del pie plano, que he traído aquí a colación para explicar la posición o la localización medial del eje de la articulación subastragalina. Estas osteotomías de calcáneo o en el medio pie están dirigidas a corregir la deformidad en pronación y se entienden mejor, son más fácilmente entendibles bajo este prisma o este concepto de equilibrio rotacional y localización del eje de la articulación subastragalina. Este sería una osteotomía que se llama de Koutsogiannis. Es una osteotomía en la que se produce un desplazamiento medial del calcáneo y podemos observar el efecto mecánico de la osteotomía básicamente teniendo en cuenta la teoría de localización del eje de la articulación subastragalina. Es decir, aquí podemos entender cómo la osteotomía de desplazamiento posterior del calcáneo produce un aumento de las fuerzas supinadoras o de los momentos supinadores sobre el eje de la articulación subastragalina. Igualmente, este tipo de osteotomía, esta es la misma osteotomía, produce un cambio en el vector de fuerza del tendón de Aquiles. Es decir, en un pie con un eje medialmente desviado, como se ve a la izquierda, el tendón de Aquiles tiene un efecto supinador realmente escaso o nulo. En cambio, una medialización de la posición del tendón de Aquiles produce ahora un momento supinador mucho mayor del tendón de Aquiles, con lo cual también influye en las fuerzas, en el momento que se genera en las fuerzas, al cambiar el punto de inserción
del tendón de Aquiles sobre la posición del eje de la articulación subastragalina. Este sería finalmente el ejemplo de una osteotomía de Evans, en la que el alargamiento de la columna lateral, visto bajo el prisma de la localización espacial del eje del asa, entendemos que reposiciona el pie en una posición en la que el eje deja de estar tan lateral y ahora se encuentra en una posición más centrada sobre el eje de la articulación subastragalina. Bien, estas ideas fueron publicadas por Rooks y Kirby en el año 2005 en un artículo muy interesante, una nota clínica publicada en JAMA, en la que promulgan hacer este test, el test de localización del eje, de la técnica de palpación directa del eje de forma intraoperatoria, cuando se hacen correcciones del pie plano, cuando se hacen osteotomías de calcáneo, lo cual nos va a ayudar a determinar si la corrección en el calcáneo o en el medio pie está siendo muy acentuada o está siendo poco acentuada, o está siendo muy agresiva o poco agresiva, porque podríamos ver cuál es la posición final de la localización del eje de la asa al acabar la osteotomía, cosa que no tendríamos otra forma de verlo o de medirlo que no sea radiográficamente. Bien, respecto al eje lateral nos encontraríamos en el efecto contrario, es decir, la posición lateral del eje de la asa sería esta de aquí. En los momentos pronadores realizan fuerzas reactivas del suelo que son menores. Y los momentos supinadores de las fuerzas reactivas del suelo son actualmente mayores. Es decir, cuando nosotros plantamos el pie y apoyamos, la mayoría de las fuerzas reactivas del suelo van a producir un momento supinador y el momento pronador que van a producir es escaso. Igualmente, los músculos supinadores, tibial posterior, flexor largo común de los dedos, flexor propio de la luz, en este tipo de pies presentan un momento supinador mucho mayor, que ayuda a supinar mucho más el pie. Y los músculos pronadores, por el contrario, presentan un momento pronador menor. Igualmente no porque estén hipertrofiados, sino porque su brazo de palanca queda muy reducido y el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto en este tipo de pies tiene una desventaja mecánica para producir inversión. Este sería el mismo ejemplo que hemos visto antes con una localización medial y ahora lo vamos a ver con una localización lateral del eje de la articulación subastragalina. Si realizamos una fuerza en la quinta cabeza metatarsal y la tuberosidad medial el proceso medial de la tuberosidad posterior del calcáneo, lo que vamos a observar es que el momento neto es probablemente supinador. Es decir, la fuerza reactiva del suelo produce un momento supinador. A su vez, los músculos pronadores han perdido su capacidad de pronar o su capacidad de realizar, han quedado recortada su capacidad de realizar momentos eversores. Lo normal de estos pies es que presenten signos relacionados con supinación, es decir, presentan supinación e inestabilidad de la marcha durante la carga o la bipedestación. Son pacientes que tienden a tener un pie en una posición supinada, tanto en carga como cuando caminen. Pueden tener lo contrario que vimos antes, una concavidad medial en el área del medio pie, justo debajo del malleolo tibial. Y en muchas ocasiones, este es un detalle clínico que Kirby explica en su artículo, y me parece realmente interesante. Muchos de estos pacientes en posición estática presentan contracción de peroneos. Este sería una posición de un eje lateralmente desviado, es un pie varo, rígido, tiene una posición totalmente lateral del eje de articulación subastragalina. Este es otro pie también en la derecha, en el que vemos una concavidad medial de la zona medial del pie. Esto viene a significar que la posición de la cabeza del astrágalo se encuentra lateralmente desviada. Igualmente, podemos, como hemos hecho en la localización medial del eje, podríamos palpar cuál es la posición del eje y establecer una proyección del eje palpando simplemente la cabeza medial y ver cómo sale. De esta manera veríamos o coincidiría con la proyección que hemos planteado en la planta del pie con la técnica de palpación. Muchos de estos pacientes, simplemente el hecho de estar en carga, las fuerzas reactivas del suelo son tan supinadoras o realizan un momento tan supinador que el paciente necesita en carga tener contracción de los peroneos para contrarrestar ese momento supinador.
porque si no tuviera contracción de los peroneos, el pie se movería en inversión. Y para neutralizar esa inversión realizada por las fuerzas reactivas del suelo, el paciente necesita tener contracción de los peroneos. Y en muchas ocasiones puede observarse, como se ve en esta imagen, cómo estos pacientes presentan unos peroneos que pueden estar contraídos en carga y ejemplifican el estrés inversor al que está sometido el pie por los momentos supinadores de las fuerzas reactivas del suelo. Finalmente, el último supuesto sería la localización normal del eje de la asa. Hay que tener en cuenta que existe dificultad para establecer lo que son valores normales o valores de normalidad en este tipo de pies. Es decir, diferenciar un paciente con un eje medial de un eje lateral significa que existe un eje normal, que una línea divisoria entre el eje medialmente desviado y el eje lateralmente desviado. Esa línea divisoria podríamos decir que sería la normalidad. Sin embargo, no sabemos exactamente cuál es esa normalidad. Manter describió la media en 16 grados, pero entendemos que eso no podría ser probablemente un valor fiable de normalidad, ¿no? La hipótesis que supone Kirby, o que expone Kirby, es que los pies que funcionan más normalmente en la ambulación y en actividades de carga deben de tener una localización espacial de un eje normal. Y en su experiencia clínica, esa posición del eje en pacientes más normales va desde la posición posterolateral del calcáneo hasta el primer espacio intermetatarsal, que es esta imagen que estamos viendo aquí a la derecha. Digamos que esta sería una posición centrada o normal del eje, según el autor. Desviaciones hacia medial o hacia lateral del eje implicarían posiciones hacia medial o lateral del eje implicarían desviaciones en este sentido. Esta sería una imagen de un paciente con un eje normal, una posición normal en la que los equilibrios inversores y eversores de los momentos sobre la articulación subastragalina son muy estables y es muy improbable que este paciente presente patología a ese nivel o a patología por desequilibrio en ese nivel. Bien, ¿cuáles son las ventajas entonces de esta teoría? Lo primero, nos da un mayor conocimiento de la mecánica del pie. Es importante que entendamos que esta teoría nos explica a conocer mejor el pie, nos explica cómo funciona el pie. Ayuda a complementar puntos oscuros de los paradigmas previos, especialmente el paradigma de Rudd. No olvidemos que Kirby era alumno de Rudd, él aprendió su teoría y realmente cuando lanzó esta teoría, él reconoce que muchas veces la teoría salió efectivamente por deficiencias en la teoría de Rudd a la hora de comprender el pie. Y esta teoría ayuda a complementar la teoría de Rudd, ¿vale? Abre nuevas vías de investigación al tratamiento, es decir, entendemos ahora mejor qué tenemos que hacer si queremos supinar un pie o qué queremos hacer si tenemos que pronar el pie. Especialmente con plantillas o con cirugía, entendemos mejor cuál es la mecánica y sabremos dónde tenemos que realizar más fuerza o dónde tendremos que realizar menos fuerza. Este autor la centró en la articulación subastragalina, pero esta teoría de equilibrio rotacional también es aplicable a todas las articulaciones que tengan un eje rotacional, es decir, es aplicable al tobillo, es aplicable a la articulación mediotarsiana, es aplicable a la metatarsofalangica, al primer radio, es decir, cualquier articulación del pie que se mueva o que se comporte con un eje rotacional en torno a un movimiento rotacional, se puede aplicar esta teoría. Y esta teoría de fuerzas y cinética y de momentos funciona exactamente igual, que es otra ventaja para entender mejor la mecánica. ¿Cuáles son los inconvenientes? Bien, el principal inconveniente es que la determinación clínica de la posición del eje es subjetiva. Existe un test de palpación, hay algún estudio sobre fiabilidad que ha mostrado una fiabilidad realmente respetable, pero lleva una curva de aprendizaje y la forma de determinar clínicamente cuál es la posición del eje de un sujeto a otro no deja de ser subjetiva y depende del clínico. El otro inconveniente importante de esta teoría es que es una teoría que no explica patología específica, no está pensado para ello, es una teoría que explica el comportamiento del pie, especialmente de la articulación subastragalina, pero no explica la patología del pie. Entendemos entonces que la teoría del equilibrio rotacional y localización del eje y equilibrio rotacional
nos va a explicar cómo funciona el pie, pero no nos va a explicar por qué se lesiona el pie. Nos ayuda a entenderlo mejor, pero no nos va a explicar la patología específica. Es una teoría del comportamiento del pie, en general. Como conclusiones, entendemos, a modo de resumen, que la posición del eje de la articulación subastralina influye en los momentos articulares que sufre esta articulación durante situaciones de carga. Hemos entendido y hemos estudiado que el eje de la articulación subastralina es un concepto móvil que varía con la posición del eje, no es un concepto estático. Hemos entendido que esta posición es variable en cada sujeto. En todo el cuerpo humano no existe una articulación con tanta variación como la articulación subastralina, y según unos individuos a otros vamos a tener diferencias realmente notables en cuanto a la posición del eje. Hemos entendido que esa posición del eje, que es tan diferente de unos sujetos a otros, va a condicionar la mecánica del pie, y cómo se va a comportar el pie depende de cuál es la posición de este sujeto, especialmente en la articulación subastralina. Debido a esto podemos dividir el pie en 3 grupos, que son los que tienen el eje centrado, o el eje medialmente desviado, o el eje lateralmente desviado, y esto nos permite una clasificación nueva del pie. Tiene parte de subjetividad, pero nos permite hacer unas clasificaciones más centradas en la función y en la cinética que las previamente establecidas con Ruth, y entendamos finalmente que nos propone una vía alternativa para explicar por qué funcionan los tratamientos, y podemos entender mejor cómo mejorar nuestros tratamientos, cuándo queremos supinar el pie o cuándo queremos pronar el pie, tanto de forma quirúrgica como de forma ortopédica. Esta teoría nos da una explicación y nos va a ayudar a hacerlo y a entenderlo mejor. Muchas gracias.